Conversemos de inmediato con Luis Alberto Butó. Él es secretario general de la Asociación de Profesores de la Universidad Simón Bolívar. Recién la semana pasada hubo una situación de conflicto que tuvo como corolario una nueva paralización, no solo el lunes, sino también jueves y viernes. Y vale la pena hacer un balance de lo que está ocurriendo y cuál es lo que se perfila o se pronostica de lo que pudiera ocurrir. La situación realmente para los profesores universitarios, como para muchos gremios del país, es sumamente crítica. Luis Alberto, muchas gracias por estar con nosotros y compartir con nuestros televidentes y hablar del tema. O sea, ¿qué ha surgido de esta paralización de actividades y qué visualizan ustedes hacia el futuro de corto plazo? Lo que visualizamos es el intento absurdo e irracional del gobierno nacional de saltar al vacío, saltar a la nada, porque esa política deliberada de asfixia, de destrucción de la universidad, en un momento en que el mundo gira en torno a la sociedad del conocimiento, es una manera de entorpecer toda posibilidad de que el país se desarrolle. Es decir, si algo logra el gobierno nacional para hacer que Venezuela retroceda en el tiempo y nos ponga en una situación tipo principios del siglo XX o finales del siglo XIX, es precisamente con esta política, repito, deliberada de destrucción de la universidad. Ahora, el gobierno sabe lo que ocurre, mas no asume el planteamiento de los docentes universitarios y en general de los empleados y profesores de las universidades nacionales. O sea, no hay ninguna respuesta en ese sentido. No, no hay ninguna respuesta porque el oficialismo mira a la universidad, por un lado, con temor, por otro lado, con desprecio y por otro lado, con ignorancia. Es decir, no nos quiere, nos teme. O sea, para el gobierno gobierno no nos comprende. El conocimiento no es prioridad. No, obviamente no lo es, obviamente no lo es, porque cuando tú estableces una situación donde un profesor universitario, el más pagado, el mejor pagado, termina teniendo un sueldo que mensualmente gira en torno a los $2 mensuales, es decir, que está 28 veces por debajo del nivel establecido diario de pobreza por la ONU, quiere decir que no le interesa la producción de conocimiento, porque en países como Venezuela, más del 90% de la ciencia que se produce, que es el pilar del desarrollo, se produce en las universidades autónomas. Si tú destruyes las universidades autónomas, obviamente estás destruyendo cualquier posibilidad de que el país genere conocimiento, de que el país genere ciencia, de que el país genere tecnología. Ahora, fíjate, yo sé que mucha gente lo vio, a lo mejor tú también lo viste, que se viralizó, como tantos videos que surgen a través de las redes sociales, uno realmente dramático de un profesor investigador de la Universidad de los Andes, donde hablaba que su sueldo, y además hablaba del aporte que la cátedra y además el laboratorio de investigación ofrecía al país y lo que se había hecho, cuyo sueldo mensual, siendo un titular y un investigador, es de $4 al mes. Sí, porque el sueldo base... ¿Esos son cuánto? $48 al año, creo. Así es, que es incluso por debajo de lo que ganaría un indocumentado en los Estados Unidos, que gana un promedio de $8 como salario mínimo. Diario. A la hora. A la hora, perdón. A la hora. Es decir, cierto, ahí se paga por hora. Es que no hay ningún tipo de comparación posible, sí, para que se pueda entender el nivel de pobreza, el nivel de empobrecimiento que hemos sufrido los profesores universitarios en Venezuela. Es una cosa de verdad donde no hay una respuesta. Y lo poco que asoma el gobierno le indica a ustedes que se han sensibilizado o que hay la posibilidad de corregir esto. No, para nada. Porque fíjate una cosa, Carlos, que es importante destacar. Los profesores universitarios no estamos pidiendo un tratamiento distinto al resto de los sectores laborales del país. Nosotros no queremos ser unos privilegiados en ningún momento. Nosotros lo que estamos pidiendo es que se cumpla la ley, que se cumpla lo que está establecido en la norma. Por ejemplo, la Constitución señala que el salario mínimo debe establecerse con base en la canasta normativa. Bueno, está bien, establece el índice de la canasta normativa y en función de eso coloca el salario mínimo para todos los trabajadores venezolanos y de allí comienza a establecer las tablas correspondientes. Eso es lo que estamos pidiendo, no le estamos pidiendo más nada. Estamos pidiendo que negocie con nuestra representación auténtica, que es FAPU, no con organizaciones sindicales fantasmas, y estamos pidiendo que respete
respete el acuerdo del Estado venezolano con el sector universitario, que es lo que se denomina las normas de homologación. Es decir, que los sueldos de los profesores universitarios van a estar en función de los índices de inflación. Eso es ley. Eso es lo único que estamos pidiendo. Nosotros no estamos pidiendo absolutamente más nada. Y un gobierno, un Estado, está obligado a cumplir la ley. Es decir, lo que le estamos diciendo, señor, en la forma como usted nos trata, cumpla la ley, sea un Estado, que esa es su responsabilidad y su misión. ¿Pudiera uno hacer conjeturas y tal vez hasta pensar que esto es deliberado? Por supuesto que es deliberado. La intención es desaparecer la universidad autónoma y que los profesores se marchen y no sigan en la universidad. Por supuesto, y después crear, como en todo sistema que está concebido bajo un modelo ideológico socialista, crear unos centros de estudio de educación superior que respondan a la difusión de la ideología que el sector oficial considere adecuada en términos de la adecuación del pensamiento que espera de la población. Bueno, vamos a hacer una pausa, Luis Alberto, y retornaremos para seguir la conversación contigo. Estamos con Luis Alberto Buto, secretario general de la Asociación de Profesores de la Universidad Simón Bolívar. Bueno, continuamos nuestra conversación con el profesor Luis Alberto Buto, secretario general de la Asociación de Profesores de la Universidad Simón Bolívar. Una pregunta que se me ocurre, Luis Alberto. La semana pasada, por cierto, se destacó y se ponderó notablemente a una investigadora venezolana egresada de la Universidad Simón Bolívar. ¿Tú qué piensas? Y además, añado, una serie de investigadores, de profesores universitarios que se han marchado de Venezuela, están siendo jerarquizados por centros de educación superior importantes en el mundo. ¿Tú qué piensas o qué crees que ve el gobierno de esta gente que se va y triunfa? Bueno, primero es una enorme torpeza la del gobierno en ese sentido, porque estos profesionales, estos profesores que se nos van a otras universidades por el resto del mundo, generan conocimiento, generan ciencia, generan riqueza, y esos países no gastaron un céntimo en la formación de esa gente. Entonces, un gobierno que se comporte de esa manera, lo menos que se le puede decir es que es absolutamente torpe en el manejo de sus recursos. Es absolutamente irresponsable en el manejo de sus recursos. Y por supuesto, eso genera una enorme tristeza, porque las posibilidades de estos colegas en apoyar las posibilidades de desarrollo del país desaparecen. Es decir, no es lo mismo un centro de investigación con 4 investigadores que un centro de investigación que trata a duras penas de sobrevivir con un solo investigador. En Venezuela, en los últimos 5 años, la producción de conocimiento científico se ha reducido por lo menos en 50%. Por lo menos. ¿Por qué? Porque en esa misma proporción se han ido los profesores universitarios. En los últimos 4 o 5 años, 50% de los profesores universitarios ha abandonado, o ha abandonado la universidad o ha abandonado el país. Lo cierto del caso es que no están ni en sus aulas, ni en sus centros de investigación, ni están en sus laboratorios haciendo lo que el país esperaba de ellos y para lo cual el país los formó. Eso, por cierto, Luis Alberto, te lleva también al terreno de los estudiantes. Estudian, sí, todavía hay oportunidades en algunas universidades nacionales para tener una buena formación y un buen conocimiento, pero inmediatamente que se gradúan se van. No hacen ni siquiera a veces los posgrados, se marchan porque no ven esperanza, no ven posibilidades para su desarrollo. Claro, estamos formando una generación que podríamos para decir, otros países, como claro, tú dices. que podríamos llamarla una generación apostilla, que lo que está esperando es graduarse para apostillar los documentos e irse del país. Pero incluso sin graduarse, también estos mismos estudios que señalan la cantidad de profesores que han abandonado las universidades, señalan que la matrícula en las universidades públicas venezolanas se ha reducido también en un 50%. Es decir, el estudiante no termina la carrera, y no termina la carrera porque además no tiene condiciones para, socioeconómicas para culminar su carrera. Cuando tú vas a un comedor universitario, que, por ejemplo, en la Universidad Simón Bolívar ha dejado de ser comedor universitario y se ha convertido nada más en comedor estudiantil, porque el resto de los sectores de la comunidad no podemos ingresar al comedor por la falta de recursos. Cuando un estudiante va a ese comedor y en la bandeja le sirven una naranja y un vaso de agua, ¿qué estudiante puede
sobrevivir en esas condiciones? ¿Qué estudiante puede afrontar el requerimiento para formarse adecuadamente en esas condiciones? Eso es criminal. Se le negó el futuro a ese muchacho, se le negó el futuro al país, se nos negó como sociedad cualquier posibilidad de que nosotros encontremos el rumbo adecuado para progresar como lo están haciendo el resto de países del mundo, de la región incluso. Ahora, fíjate, regresemos al área de conflicto, ¿no? Como pudiera decirse. ¿Qué va a ocurrir de ahora en adelante, Luis Alberto? ¿Continuarán las paralizaciones? ¿Es posible que se plantee un paro indefinido de las universidades autónomas, de profesores, a lo que se sumarían seguramente también trabajadores y empleados? Es que la situación... Y obviamente eso paraliza también la actividad académica y estudiantil. Por supuesto, es que la situación es insostenible. Va a llegar, en verdad, nosotros los profesores universitarios, y incluyo en esto a los empleados e incluyo a los obreros, no estamos subsidiando a las universidades. Nosotros estamos manteniendo a las universidades. El caso, por ejemplo, de un profesor de la Universidad de Carabobo, que es mi amigo, que vive en Guacara. Lo que gana no es ni 25% de lo que tiene que pagar de pasaje para ir de su casa a la universidad. Es decir, no puede pagar casa, no puede comer, no puede vestirse, no puede hacer absolutamente nada. Entonces, no es que nosotros estamos subsidiando a la universidad, nosotros estamos manteniendo viva la universidad. Esa situación es insostenible. Eso en el tiempo va a explotar. Y en ese momento, pues los universitarios tomaremos las decisiones que correspondan, porque es una cuestión realmente, y es dramático y me duele decirlo, es una cuestión de supervivencia. Ahora, ¿qué significaría, por ejemplo, Luis Alberto, explotar? Es decir, la situación va a explotar. ¿Cierran las puertas las universidades autónomas? Bueno, pero es que en muchas universidades pero de hecho, el cierre es técnico. O sea, cuando tú tienes un profesor que para poder hacer un examen tiene que escribirlo en el pizarrón con tiza, porque no hay papel, porque no hay manera de reproducir un examen, y a veces el profesor no tiene tiza, ¿qué universidad está funcionando? Ahora, ¿el gobierno no se da cuenta de eso o ve hacia otro lado o no quiere asumirlo como responsabilidad? No quiere asumirlo. El gobierno, insisto, practica una política de asfixia deliberada de las universidades. Asfixia sistemática y deliberada de las universidades. No las quiere, les teme y no las comprende. El problema universitario, la concepción de la universidad como centro generador de conocimiento, como centro generador de libertades, es un concepto que los personeros del gobierno nacional no entienden de ninguna manera. Ahora, el problema tampoco se corrige, y tú en ese sentido debes tener también precisión y claridad, con solamente establecer algunos paliativos y actuar por vía coyuntural resolviendo algunos problemas muy precisos de los profesores universitarios. El problema es mucho más profundo. Esto tiene que ver con presupuesto, con dinero, con divisas, con presupuesto para la investigación y todo lo demás. Por supuesto, el presupuesto de las universidades, que es un presupuesto siempre insuficiente, y siempre entregado de manera arbitraria, alcanza nada más para, o mejor dicho, se distribuye de la siguiente manera. Por encima de 93% de ese presupuesto se destina a pagar sueldos y salarios. Es decir, no hay manera de hacer mantenimiento. No hay manera de hacer investigación, de financiar la investigación. No hay manera ni siquiera de dotar lo que llaman las proveedurías, es decir, el servicio estudiantil, los comedores, las becas, nada. Las universidades están única y exclusivamente hoy en día para pagar sueldos y salarios de empleados, profesores y obreros. Bueno. Gracias por toda la información, Alberto. De verdad que se ratifica el criterio inicial, una circunstancia dramática la que viven las universidades nacionales, fundamentalmente las universidades autónomas. Hacemos una pausa, amigos. Al regreso, el segmento de arte y espectáculos en Lo Actual.